Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor Dios. Te pido que tú me uses, que tú me guíes, que esta palabra sea de gran bendición para tu pueblo. Que a través de este mensaje tu pueblo pueda ser edificado, Señor Dios, y creer en ti en medio de los momentos difíciles, Señor Dios. Que ellos puedan permanecer en ti y aumentar su fe en ti, Cristo Jesús, a través de este mensaje. Que la gloria, la honra sea tuya por los siglos de los siglos. Gracias, Señor Dios. Amén y amén. Cuentan la historia, hermanos, de Julio César cuando él aterrizó en las costas de Gran Bretaña con su legión de soldados. Sus soldados romanos llegaron, mis hermanos, a los acantilados de Dover, y estando allí, él hace que suban hacia esta montaña y los ordenó que vieran hacia abajo. Cuando los soldados romanos vieron hacia abajo, se dieron cuenta que todos sus barcos estaban encendidos en fuego. Y luego Julio César les dice que él es el que había quemado sus propios barcos. Y él había hecho esto, mis hermanos, para que sus soldados al llegar a Gran Bretaña no se pudieran regresar para atrás. Él hizo esto para garantizar su aventura militar y sus soldados no tuvieran opción que simplemente avanzar sin poder regresar atrás. Déjame decirte, hermanos, que en la vida vendrán obstáculos, vendrán circunstancias difíciles que pondrán a prueba tu fe en Cristo Jesús. Pondrán a prueba tu compromiso con el Señor. Pondrán a prueba tu lealtad con el Señor. Estas circunstancias, hermanos, estos momentos difíciles de incertidumbre te dejarán con solo dos caminos. O avanzarás, seguirás avanzando confiando en Dios en medio de las circunstancias difíciles, o te retirarás y regresarás atrás confiando en ti mismo. El mensaje de hoy, mis hermanos, tiene de tema permaneciendo totalmente comprometido. El mensaje de este día tiene de tema permaneciendo totalmente comprometido, pase lo que pase. Hermanos, el propósito de este mensaje es que al terminar tu fe en Cristo Jesús pueda permanecer y pueda seguir caminando en la fe, caminando hacia Cristo Jesús, seguir caminando confiando en Dios y no regresar atrás, sino que sigas avanzando a pesar de tu dolor, a pesar de tu circunstancia, tú poder tomar tu cruz y seguir a Jesucristo en medio del problema. Hoy, hermanos, vamos a hablar de un rey, hermanos, que comenzó totalmente comprometido con Dios, pero al terminar su reinado, terminó en soledad, terminó en un estado derrotado espiritual, por lo cual, como vamos a ver, él perdió muchas bendiciones por no seguir adelante, por no confiar en Dios cuando más era necesario. Déjame decirte, cuando todas las cosas van bien, cuando todo va bien, es fácil confiar en el Señor. Pero cuando las cosas van no como tú planeaste, cuando las cosas van totalmente al contrario como tú quisiste, déjame decirte que es en esos momentos en donde tu fe será probado. ¿Qué vas a hacer tú en esos momentos? Hermanos, les invito a que abran sus Biblias al segundo libro de Crónicas, capítulo 14. El segundo libro de Crónicas, capítulo 14, y vamos a leer versos 1 al 2. Gloria a Dios. Hoy, hermanos, vamos a hablar, como dije, de un rey que comenzó totalmente comprometido en el Señor, pero en cuanto terminó su reinado, a los días finales de su reinado, vemos que ese compromiso con el Señor ya no era total.
Segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versos 1 al 2 dice: Cuando Abías murió, lo enterraron en la ciudad de David. Después su hijo Asa lo sucedió en el trono. Hubo paz en la tierra durante 10 años. Asa, dice la palabra, hizo lo que era agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios. Hermanos, cuando tú lees este mismo capítulo, versos 3 al 7, te darás cuenta que el rey Asa comienza su reinado destruyendo toda la idolatría que existía en esa tierra. Él empieza, hermanos, a destruir todos los objetos paganos que habían construido para adoración a la diosa Ácera. Él empieza a quitar todas estas cosas que habían impactado la tierra, el pueblo de Dios, en idolatría. Y luego, mis hermanos, de quitar todas estas cosas, Él exhorta a la gente a seguir adelante, de seguir al Dios vivo. Todo iba bien, mis hermanos. La palabra dice que eran 10 años de paz y Él empieza a hacer todas estas reformas durante estos 10 años. Durante estos 10 años de paz, mis hermanos, Asa pudo también levantar un ejército poderoso, que él llegó a tener, hermanos, 300,000 soldados de Judá y 280,000 soldados de Benjamín. Entonces tenía un soldado de más de 500,000 de personas. Hermanos, Asa, por su obediencia, por seguir a Dios, por su fervor en Dios y sus ganas de hacer lo correcto ante los ojos de Dios, mis hermanos, él estaba prosperando en su reinado. Estaba ardiendo por Dios. Luego, al terminar estos 10 años de paz, un rey de Etiopía llamado Zerah se levanta contra el rey Asa y atacó a su nación, atacó a Judá con un ejército, hermanos, de 1,000,000 de soldados y 300 carros de guerra. Noten, les acabo de decir que el ejército de Asa era de 500,000. Y ahora, 10 años después de paz, 10 años después de comenzar su reinado, un rey llamado Zerah de Etiopía tiene un ejército de 1,000,000 de soldados y 300 carros de guerra y quiere ir a luchar contra el rey Asa y la nación judía. Noten que el ejército de este rey Etiopía era el doble del tamaño del ejército de Asa. Sin embargo, mis hermanos, quiero que vean lo que Asa va a hacer. Asa, en este periodo de su vida, repito, estaba lleno de fervor, estaba lleno de ganas, tenía una confianza inmovible en el Señor, que la palabra dice que él estaba lleno de confianza en el Señor, y porque él estaba completamente comprometido con el Señor, dice que él clamó a Dios y el Señor le respondió y le dio una gran victoria. Miren lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 14, verso 11 al 13, dice: Entonces Asa clamó al Señor su Dios y dijo: Oh Señor, nadie sino tú puede ayudar al débil contra el poderoso. Noten que él se consideraba débil, sin embargo consideraba a su Dios poderoso. Él le dijo: ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. Es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, no dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. Entonces el Señor, dice, derrotó a los etíopes en presencia de Asa y del ejército de Judá, y el enemigo huyó.
Asa y su ejército le persiguieron hasta Gerar y cayeron tantos etíopes que no pudieron regruparse. El Señor y su ejército los destruyeron y el ejército de Judá se llevó, dice, un enorme botín. Hermanos, en estos versículos podemos ver la confianza de Asa en el Señor en medio de una gran situación. Vemos su inmensa fe en Dios, que es todopoderoso, en medio de un gran problema que se le había presentado a la vida. Hermanos, problemas siempre se nos van a presentar en esta vida, unos más pequeños que otros, y es en esos momentos que tenemos que aumentar nuestra fe, confiar en el Dios que alabamos. Eso es lo que Asa hizo, y porque él confió en Dios, Dios peleó por él. Y Asa, mis hermanos, recibió, dice la palabra, una enorme bendición, recibió un enorme botín. Tuvo victoria, mis hermanos. La victoria no estuvo en él. La victoria estuvo en el Dios en el cual él confió. Tuvo victoria por confiar en Dios en medio de una situación imposible. 1 millón de soldados contra 500,000 de soldados. Era una situación imposible, temerosa y difícil. Salmos capítulo 18, verso 6 dice: pero en mi angustia clamé al Señor, oré a mi Dios para pedirle ayuda, y Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Iglesia, déjame decirte que Dios escucha nuestras oraciones. Muchas veces no oramos porque no creemos en la oración. Si tú creyeras en la oración, orarías más. Déjame decirte que la oración es una conexión divina con nuestro Padre Celestial, que se le ha sido dada a todo hijo y hija de Dios. Déjame decirte que allí es la clave de nuestra victoria, la comunión y confianza en nuestro Señor Dios por medio de la oración. Asa oró y Dios escuchó su oración y lo bendijo porque él confió en Dios. Aunque enfrente de él se le presentó un enorme problema. Asa, hermanos, al terminar esta batalla, regresa a casa de esta batalla y un profeta lo está esperando. La palabra dice que había un profeta lleno del Espíritu, al cual su nombre era Azarías, y este profeta le dice a Asa, miren lo que le dice en el verso, segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 2. Miren lo que este profeta le dice a Asa. Le dice: escúchame, le gritó, escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán, pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Lo voy a leer otra vez. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán, pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Hermanos, Cristo Jesús dijo algo muy similar. Jesús dijo: permaneced en mí, porque apartados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, sin Cristo no podemos producir fruto. Si no permanecemos en Cristo, mis hermanos, déjame decirte que vamos a fracasar. Satanás es muy astuto, mis hermanos, para no permanecer en Cristo, a la cual es la fuente, la raíz de nuestro poder, hermanos, para combatir contra estos problemas y salir victoriosos. Hermanos, al escuchar estas palabras del profeta, Asa, hermanos, se animó aún más en el Señor. Noten que este problema
porque él confió en Dios y Dios le dio esta victoria, causó que él se animara aún más en el Señor y con todo fervor y valor fue, hermanos, y quitó todos los ídolos detestables de la tierra de Judá, todos, y de la tierra de Benjamín, así como lo había hecho, mis hermanos, anteriormente en Efraín durante los 10 años de paz. Como dijo un comentarista, Asa intensificó su destrucción de los ídolos. Quiero que vean, mientras él estaba orando, mientras él estaba confiando, su pasión por Dios, sus acciones por Dios eran poderosas. Y como podemos ver, el rey Asa estaba haciendo las cosas muy bien. Estaba guiando a todo el reino sur de Judá hacia la dirección correcta. Él estaba siendo un rey para la nación ejemplar. Segunda de Crónicas 15, 11 al 12 nos dice que Asa, hermanos, incluso le sacrificó al Señor una gran ofrenda y llevó a la nación a hacer un pacto con el Señor, de seguirlo, de buscarlo con todo el corazón y todo el alma. Asa, mis hermanos, de todas las cosas buenas que estaba haciendo, pudo llegar al corazón de la nación para que ellos hicieran un pacto con el Señor y lo siguieran y lo buscaran con todas sus fuerzas y con todo el alma. Déjame decirte que eso es lo que Dios quiere de ti, hermanos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere un pueblo, hermanos, que lo busque con todo el corazón. Dios está buscando a personas a las cuales van a confiar en Él. Dios está buscando personas, mis hermanos, que van a creer en su palabra en medio de los momentos difíciles sin tirar la toalla. Dios, hermanos, está buscando a personas que se van a comprometer totalmente a su palabra y creer su palabra. Y eso es lo que este rey estaba haciendo. Este rey estaba haciendo muy, pero muy bien. Estaba tan comprometido con el Señor que incluso la palabra nos dice que él quitó a su propia abuela, que se llamaba Maacá, de su puesto, de su posición de reina madre, porque ella, mis hermanos, había puesto un poste obsceno dedicado a la diosa Asera. Su abuela había hecho idolatría y había construido un poste a la diosa Asera. El rey Asa descubre esto. Él va y agarra este poste, lo hace en pedazos, lo quema y luego quita a su abuela de su posición por lo que ella había hecho. Noten la dedicación al 100% que tenía este rey. Había destruido toda la idolatría. Había ofrecido un gran sacrificio para Dios. Había llevado a toda la nación a rededicar su corazón a Dios. Ni su propia familia, que era su abuela, se podía interponer en su relación con Dios. Nada se podía interponer en el camino de Asa. Él estaba totalmente comprometido con Dios, incluso si significaba dejar ir a algunos de su propia familia. La palabra de Dios nos dice que él reinó por 41 años. Los primeros 10 años fueron años de paz y los siguientes 25 años fueron años con un poco de turbulencia. Sin embargo, nada le faltó porque él confió en el Señor. Pero, digan conmigo, pero. En el año 36, mis hermanos, de su reinado, no al principio de su reinado, sino al final de su reinado, el rey Asa dejó de confiar en el Señor. Hermanos, déjame decirte que el caminar cristiano
es de todos los días, no de unos años buenos y luego dejarte caer. No, sino es de permanecer en Dios hasta el fin. Cristo Jesús dijo, el que permanece en mí hasta el fin, ese es el que será salvo. Hermanos, tenemos que permanecer en el Señor. El libro de Hebreos dice, sin fe es imposible agradar al Señor. Y vamos a ver que el rey Asa dejó de confiar en el Señor. Vayan conmigo al segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versos 1 al 4. Miren lo que dice. En el año 36 del reinado de Asa, Baasá, rey de Israel, la parte norte de Israel, invadió a Judá y fortificó Ramá para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey Asa en Judá. Noten que este rey de Israel bloqueó la entrada a esta nación. Verso 2 dice, en respuesta, Asa retiró la plata y el oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real, y se los envió al rey Ben-Hadad de Aram, quien gobernaba en Damasco, junto con el siguiente mensaje. Le dice, hagamos un tratado tú y yo, como hicieron tu padre y mi padre. Mira, te envío plata y oro. Rompe el tratado con el rey Baasá de Israel para que me deje en paz. Ben-Hadad aceptó la propuesta del rey Asa y envió a los comandantes de su ejército a atacar las ciudades de Israel. Quiero que noten algo, mis hermanos. Ahorita, por alguna razón, Asa no está confiando en el Señor, sino está poniendo su confianza no en el Rey de Reyes y el Señor de Señores, sino está poniendo su confianza en un rey pagano a la cual adoraba a otros dioses. Vemos aquí que Asa va al templo, retira la plata y el oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real, para pagarle a este rey atributo, para pagarle, mis hermanos, a que este rey se aliase con él para derrotar al rey Baasá. El rey Baasá, mis hermanos, se retira de Asa, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Miren lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 7, dice: en ese tiempo, Hananí, el vidente o el profeta, fue a ver al rey Asa y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, miren lo que dice ahí, perdiste la oportunidad de destruir al ejército del rey de Aram. Porque pusiste tu confianza en el rey de Aram, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, le dice, acabas de perderte la oportunidad. Hermanos, imagínate que Dios te diga, acabas de perder tu oportunidad de una gran bendición por no confiar en mí. Hermanos, déjame decirte que muchos de nosotros dejamos ir muchas bendiciones de lo alto por no confiar en Dios y en su palabra. Dios te ha dicho qué hacer, sin embargo, no lo has hecho. Dios te ha dicho, deja a tal persona y no lo has hecho. Dios te ha dicho, vete de este trabajo a este trabajo y no lo has hecho. Dios te ha dicho, muévete aquí y aún no lo has hecho. Déjame decirte que muchos de nosotros perdemos grandes bendiciones de parte de Dios por no creer en Él. Y esto es lo que Asa había hecho. En vez de confiar en el Dios
Todopoderoso había puesto su fe y su confianza en el hombre. Déjame decirte que el hombre, su poder es limitado. Los recursos del hombre son limitados. Sin embargo, Dios es todopoderoso. Él es el creador del universo. ¿Por qué a veces se nos hace difícil confiar en Dios, al cual sabemos que es todopoderoso, y confiamos en el hombre, al cual sabemos que tiene recursos limitados? ¿Por qué? Déjame decirte, porque nos enfocamos y caminamos bajo lo que podemos ver en vez de creerle a Dios en fe. Pablo le dijo a los corintios, el cristiano ya no camina por la vista, sino por la fe. Hermanos, este rey Asa no solo no confió en Dios, sino, miren lo que pasa. Miren lo que pasa. Segunda de Corintios, capítulo 16, segunda de Crónicas, capítulo 16, versos 8 al 10. Miren lo que dice. Lo que este profeta Hananí le dice, verso 8, dice, ¿no recuerdas lo que les pasó a los etíopes y a los libios y a su enorme ejército? Era de 1,000,000, si se recuerdan, junto con todos sus carros de guerra y los conductores. Le dice, en ese tiempo tú confiaste en el Señor y Él los entregó en tus manos. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Le dice, qué necio has sido. De ahora en adelante estarás en guerra. Y noten, en vez de Asa arrepentirse, en vez de Asa confesar su pecado, en vez de Asa reconocer su error, verso 10 dice, Asa se enojó tanto con Hananí por haberle dicho esto, que lo echó en la cárcel y lo puso en el cepo. En ese tiempo Asa también comenzó a oprimir a algunos de su pueblo. Noten, mis hermanos, lo que pasa cuando no confiamos en el Señor. Cuando tú decides, en vez confiar en ti, en tu corazón, en tu mente, es cuando las destrucciones y las derrotas vienen a tu vida. Noten esto. Asa no solo no confió en Dios, sino que encarceló al profeta Hananí por lo que le había dicho. Cuando antes, en el principio de su reinado, él había clamado a Dios, y al tener la victoria de Dios le vino un profeta y escuchó la palabra del profeta. Ahora está confiando en el hombre y desechando la palabra del profeta de Dios. Noten, cuando antes estaba ferviente en el Señor, ahora estaba en un estado de indiferencia en el Señor. Las cosas, mis hermanos, habían cambiado de una forma drástica. Hermanos, por alguna razón, el rey Baasá de Israel le trajo tanto temor a este rey Asa, le impactó el problema de una forma demasiado que él, mis hermanos, se olvidó de quién era su Dios. Y no pasa eso en nuestras vidas, hermanos, vienen problemas. Cuando Dios te ha ayudado anteriormente, vienen los problemas en tu presente y te enfocas tanto en tu problema que te olvidas qué es lo que tu Dios ya ha hecho por ti en el pasado. Si Dios jamás te ha abandonado en tu pasado, ¿por qué crees que te va a abandonar ahorita? Asa, mis hermanos, se enfocó más en preocuparse en preocuparse por su problema que ir al Dios que le podía ayudar como lo había hecho antes. ¿Cuántos se recuerdan de Pedro cuando él salió del barco y empieza a caminar? Está caminando sobre las aguas, su fe en Cristo lo está sosteniendo. El poder de Cristo lo estaba sosteniendo por su fe. Pero cuando él se enfoca en el viento, las aguas, es cuando él se empieza a hundir. Cuando él se enfocó y miró más en su problema que en Dios,
es cuando él se empezó a hundir. Cristo viene, lo levanta y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Cuántos se recuerdan cuando los espías, Moisés manda a los espías a espiar la tierra prometida y regresan los 12 y 10 de ellos dicen, estaba bien bonita la tierra y en realidad fluye leche y miel, pero habían estos gigantes, Dios nos trajo aquí solo para matarnos. Pero habían dos hermanos, dos hombres, Josué y Caleb, a las cuales dijeron, sí son grandes, pero nuestro Dios es más grande. Sí son poderosos, pero nuestro Dios es omnipotente. Ellos no se enfocaron en el problema, sino se enfocaron en su Dios. Hermanos, no dejes que las cosas difíciles que van a venir en tu vida, o quizás ya llegaron a tu vida, alteren tu fe, o te hagan tirar la toalla, o rendir la toalla, y decir, ya no voy a ir a la iglesia. Déjame decirte, tú tienes que permanecer completamente comprometido con Dios, a pesar de lo que estás pasando. Asa, mis hermanos, por no confiar en el Señor, por no permanecer en el Señor, por no seguir en el Señor, perdió muchas bendiciones que Dios le hubiera dado por seguir confiando. Hermanos, no dejes que Satanás robe esta oportunidad. No dejes ir esta oportunidad de una gran bendición que Dios te puede dar por no confiar en el Señor. Segunda de Crónicas 16:9, lo voy a leer otra vez. Dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente, dice, comprometido. Totalmente comprometido. ¿Saben que esa palabra comprometido en el hebreo es una palabra que se dice shalem y significa lleno? El Señor está buscando quien fortalecer al que tiene el corazón totalmente, dice, lleno con Él. Hermanos, es especialmente en estos momentos de dificultad, de sufrimiento, de pérdida, de dolor, es en estos momentos en donde más requiere que estés lleno de la presencia de Dios. Porque déjame decirte, de lo contrario, no vas a permanecer. No vas a permanecer. ¿Qué ejército, hermanos, ha venido contra ti en estos tiempos? A lo mejor ahorita no tienes un trabajo. A lo mejor tú ahorita estás enfermo. A lo mejor alguien de tu familia ha fallecido. A lo mejor acabas de perder tu negocio. A lo mejor algo ha pasado dentro de tu familia. Déjame decirte que es en estos momentos en donde tú más tienes que buscar la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Es donde ahorita es donde más te tienes que acercar al Señor tu Dios. Es en estos momentos donde tu compromiso no puede fallar con el Señor Dios. Donde tu compromiso y tu entrega en el Señor están siendo probados, pero tú tienes que seguir avanzando. ¿Qué vas a hacer, hermanos? ¿Qué vas a hacer cuando tu entrega hacia el Señor sea probado? ¿Confiarás en el Señor o encarcelarás la palabra de Dios? No quiero escuchar de Dios ya. Dirás, Señor Dios, aquí estoy, no entiendo, pero creo en ti, confiaré en ti. Tú eres mi refugio, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O dirás y encarcelarás las palabras del Señor. Desecharás su palabra. Dirás, Señor Dios, tú no eres nadie, tú no escuchas. Mira lo que me pasó. ¿Qué harás tú? ¿Confiarás en el Señor o encarcelarás la palabra de Dios? Hermanos, no estropees, no eches a perder tu relación con Dios al no confiar en el Señor. Déjame decirte que Él está en control de tu vida, del universo. Él está en control. Para concluir, me gustaría decirle que
el rey Asa se arrepiente y confía en el Señor. Sin embargo, la palabra nos dice que 3 años después de este evento, 3 años después de no confiar en Dios, el rey Asa se enferma de los pies. No sé qué tipo de enfermedad le agarra en los pies, pero la palabra dice que su enfermedad en los pies era pero tan grave, y aún en su enfermedad, él decide no buscar al Señor, sino a los médicos exclusivamente. Noten que el punto aquí no es que si ir al médico es malo, no, nada que ver. El punto del autor aquí es que el rey Asa ya nunca regresa a confiar en el Señor. Nunca fue el mismo. Su compromiso, su lealtad con el Señor fue solo los primeros años, pero los últimos años dejó de confiar en el Señor. Aunque hizo muchas cosas bien, al final no permaneció. Aún en su enfermedad, solo buscó la ayuda de los médicos sin clamar al Señor su Dios. Hermanos, el rey Asa comenzó con un fervor, un entusiasmo, un compromiso totalmente comprometido, pero terminó los últimos 5 años de su reinado en un estado de alienación, desafección, distanciamiento, separación, no orando. Hermanos, no te dejes enfriar. Que tu caminar en el Señor, mis hermanos, no se haga común o costumbre. Es tan fácil que nuestra relación en el Señor se haga común, que se haga cotidiano. Es en esos momentos en donde tú le tienes que decir: Señor Dios, avívame, levántame, no dejes que me duerma y me haga indiferente. Porque cuando te haces indiferente, mis hermanos, es cuando dejas de confiar. Tienes que decirle al Señor: Dios, aviva esa pasión de fuego de tu espíritu en mí. Hermanos, nunca me olvido de las palabras que un predicador dijo. Él dijo: tú puedes impresionar a la gente por cómo tú empiezas, pero la gente solo te va a recordar por cómo tú terminas. Te invito, mis hermanos, a que no seas como Asa, que empezó corriendo bien, pero terminó no confiando en el Señor. Te invito a que tú corras, te levantes, confía, cree, no abandones tu fe y sigue al Señor. Porque si no haces eso, mis hermanos, te perderás una gran oportunidad de bendición para tu vida. Yo sé que tú no entiendes por qué. Yo sé que las respuestas yo sé que Dios no te ha contestado el por qué. Déjame decirte que Dios nunca prometió decirte el por qué, pero sí prometió fortalecerte y ayudarte en tu dificultad. Así que confiemos en el Señor, sigamos adelante con fervor, totalmente comprometido en el Señor. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, bendice a tu iglesia, a todo hermano y hermana que está sufriendo. Ayúdalos, guárdalos, levántalos y que podamos permanecer en ti, confiando en ti hasta que tú vengas, oh Dios. Oramos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.